Este programa es clasificación A apto para todo público. El siguiente podcast es solo con fines educativos. Buen día, el día de hoy nos encontramos reunidos para crear este creativo podcast. Nos encontramos más que nada con mi compañero Rogelio, mi compañera Milagros, mi compañero José Luis y mi compañero Nicolás. El tema que vamos a abordar el día de hoy es estilos de aprendizaje y los modelos. Pues nuestro escenario va a ser el Bachillerato General Frida Kahlo, en el cual pues vamos a desarrollar una problemática que encontramos en esta institución. Básicamente, cuando nos mandaron a observar a los docentes, pues básicamente nosotros intuimos que algunos docentes tenían algunas capacidades más que otros. Tenemos de ejemplo el docente A, el cual tenía una poca comunicación con los alumnos, lo cual conllevaba a que los alumnos no comprendieran de una manera adecuada el tema. Más sin en cambio tenemos al docente B, el cual podía abordar perfectamente su tema con un tono de voz adecuado y una fluidez adecuada de igual manera. Aquí la principal problemática era que los alumnos no comprendían al docente A porque sus clases eran muy repetitivas y normalmente pues no se le entendía completamente el tema. Así es que, compañeros, ¿qué pueden decir al respecto? Bueno, creo que, es un tema como que de donde podemos pues sacar como que suficiente pues material. En este caso pues sería como ya lo mencionaste, ¿no? La comunicación, el cómo pues eso también tiene impacto en la obtención de conocimiento de los alumnos, ¿no? Porque pues no solo se trata pues de ir y hablar, sino de la manera en la que tú hablas, en la que tú te expresas, en la que tú pues interactúas, porque pues a fin de cuentas somos seres sociales y pues no es como que nada más vayamos y platiquemos así nada más por hablar, ¿no? Sino que pues somos personas que sentimos, tenemos sentimientos, pues emociones, expresarnos, y pues la expresión es una manera en la que nos comunicamos, ¿no? Porque pues así es como que el mensaje pues se da a entender de mejor manera. Igual pues como decías, también influye el cómo los docentes, pues la manera en la que ellos están impartiendo ese conocimiento, ¿no? Pues no sabemos, pues se puede decir la escuela que ellas traigan, ya sea pues conservadora o pues una más liberadora. Entonces pues también influyen esos temas pues en cuanto a cómo se desenvuelven ellos en el aula, cómo interactúan con los alumnos, porque pues bien tenemos sabido que los conservadores pues es nada más como que no, como nos los enseñaban en las películas viejitas, ¿no? De que pues nada más iban a hablar, iban a dictar y pues eran muy, muy estrictos con los alumnos. Sin embargo, pues ya los liberales pues son más de interactuar, más de, incluso ahora, ¿no? De buscar las maneras de aprendizaje de los alumnos, que ya está que lo kinestésico, lo visual, lo auditivo y todas esas cositas que pues para muchos dirán, pues eso qué, ¿no? Pero pues realmente es algo que sí tenemos en qué fijarnos, porque pues parecerá mucho, pero parecerá poco, perdón, pero pues sí influye mucho en la obtención de conocimientos. También ahí lo que mencionas se puede interpretar como que es un cambio de épocas, ¿no? Como el docente A puede estar situado en otra época ya, y el docente B está en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos más actuales, en donde pues obviamente te vas actualizando y tienes más modos de enseñanza, tienes más herramientas y todo, y ya pues la vieja escuela, por así decirlo, pues se queda con el modelo atrasado, ¿no? Al igual que esa misma personalidad es la que más influye dentro del aula, ¿no? Pero podemos ver esa como controversia, ¿no? La mayoría de la educación actualmente piensa que lo tradicional a veces puede ser lo más viable para que la educación siga fluyendo de manera adecuada, y no ven como de una manera de transformar, de cambiar, ¿no? La manera de aprender nuevas maneras o modelos para que haya un aprendizaje de distinta manera. Pues de ahí no sería tanto recalcar en cuanto a los instrumentos y la metodología, porque si bien son parte importante, la problemática que recalcan bien las compañeras es la comunicación. Entonces no sería pensar tanto en las estrategias comunicativas, sino en los actos educativos como actos de comunicación, y creo que ese debería de ser el punto de partida. Pues bueno, también tenemos que tener en cuenta los datos que sabemos y los datos que no sabemos. Sabemos perfectamente que en el aula se encuentran 31 alumnos, de los cuales 16 son mujeres y 15 son hombres. También sabemos que el grupo desde un inicio fueron divididos en dos.
los alumnos que se presentaban en clase en línea y los alumnos que se presentaban de manera presencial. Aquí podemos ver una gran diferencia entre estos dos sectores, porque los que tenían la clase presencial, entre comillas, tendrían que tener un mejor desenvolvimiento académico. Más sin en cambio, los alumnos que estaban en línea, a pesar de que no recibían como tal la instrucción directa del docente, pues podemos notar que se desarrollaron de una manera pues igualitaria, incluso mejor, porque como que participaban más al momento de que nosotros dimos la clase de práctica. Lo que sabemos es básicamente que los docentes tienen muy buenos grados de estudio, cada uno cuenta con su maestría y su licenciatura en perfectas condiciones. El docente B tiene TDAH, lo cual significa que tiene un déficit de atención, pero a pesar de ello, pues es un gran docente, y más bien en cambio me sorprende la capacidad con la que desenvolvió su clase, y la verdad es de admirar porque sí hizo su trabajo muy bien. Más bien en cambio la docente A, que se encuentra en perfectas condiciones, no es por juzgar obviamente, pero pues básicamente no tuvo la misma comunicación con los alumnos como hubiera sido necesario. Aquí pues también podemos ver una gran diferencia entre estos dos docentes, ¿no? Que básicamente, a pesar de que tienen las mismas capacidades, tienen diferentes maneras de sobrellevar al grupo. Unos cuentan con dinámicas y con teoría, y otro nada más cuenta con videos, con material audiovisual, de los cuales pues es un gran apoyo, pero no tanto para los alumnos, porque eso conlleva que se aburran. Yo creo que eso igual implica mucho la manera en que tú lo dices, los materiales y la forma. En este caso, pues el docente A se puede basar más en la teoría, mientras que el docente B se basa más, es más basado en la práctica, ¿no? Y eso hace la diferencia de todo este conocimiento y esta forma de adquirir ese aprendizaje, ¿no? Porque obviamente todos sabemos que en la práctica todo es mucho mejor que en la teoría. La teoría como tal pues te aburre, pero es meterse en controversia, ¿no? Correctamente. También otra cosa que pues no estamos tomando, o bueno, siento yo, ¿verdad? Que no es como que no estamos considerando, es igual la manera de pensar de los maestros, porque pues como les dije anteriormente, de pues la escuela que traen, ¿no? Porque en este caso, pues como mencionaba, el docente B pues tiene déficit de atención, pero pues sí buscó ayuda para pues poder llevar ese problema hasta cierto punto, ¿no? Porque pues bien sabemos que el déficit de atención pues son personas que son muy hiperactivas, ¿no? Entonces pues no se pueden estar quietos, no pueden estar encerrados. Entonces imagínate eso en un docente, estar encerrado en un aula y ser pues como que mantener el orden. Entonces pues él hizo por buscar ayuda, esa atención, que pues le diera las herramientas para poder desenvolverse como docente. Y en el caso de la docente A, pues sí como que noté que pues como que no se actualizaba, no sé si pues no le entendía, o igual pues como que no recibió esa ayuda, porque pues igual tenemos entendido que pues a los profesores se les capacita, ¿no? Entonces pues no sé si no la obtuvo o no quiso, porque pues no sabía utilizar las herramientas que pues se supone que tenemos que pues saber utilizar, más que nada porque pues con todo esto de la pandemia pues ya ven que nos fuimos a todo lo virtual, ¿no? Toda la tecnología y todo eso. Entonces pues como que ella carecía de esa pues manera de implementar o de llevar a cabo su clase. Entonces pues son cositas que igual debemos de considerar, de que pues ahora sí que también como que queda a veces en los profesores, porque nosotros podemos hablar de teorías y que de prácticas y que de esto y de lo otro, pero pues si la otra persona no quiere o no cede, pues cómo hacerle, ¿no? Cómo hacerle entender, porque pues son cositas que ellos tienen muy arraigadas, más que nada pues por la edad. O sea, no es discriminando que porque ya sean mayores, ¿no? Pero pues son cositas así. Sí. Otro punto importante de toda esta problemática, y que es sobre todo muy importante e interesante, es que el docente A es pedagogo. O sea como es impresionante, interesante y te asombra, ¿no? El saber cómo alguien que tiene un grado de pedagogía no pueda implementar esto que haya visto por un cierto periodo de tiempo, ¿no? Es interesante, ¿no? Y no sé, o sea, la escuela dándonos tantas herramientas, modos de aprendizaje, ideas, herramientas, o sea, todo nos lo ha hecho la escuela. ¿Para qué? Para que nosotros solo pues le echemos a andar la imaginación y podamos sacar nuestras propias modalidades, ¿no?
nuestras propias habilidades de enseñanza para sacarlas a resaltar, ¿no? Pero más sin en cambio este docente no lo puede llevar a cabo, ¿no? Es un gran problema que pues el docente debe de resolver con mucha atención, ¿no? Pues sí, es como dices, siento que hasta cierto punto como que pues uno se pone a pensar, ¿no? Si realmente pues le interesa su profesión, o sea, dejando de lado un poco el tema, ¿no? Pues el interés, ¿no? Porque, bueno, al menos personalmente, pues si me metí a pedagogía es porque quiero hacer un cambio, ¿no? Y si me están dando las herramientas, pues es para utilizarlas, entonces pues sí, son cositas que, pues, no sé, como que pues sí, te dejan pensando y que, pues, que, como, ¿por qué, no? Porque pues tiene todas las herramientas, porque pues nosotros como pues llevamos pedagogía, bien hemos visto que pues nos dan ¿cómo decirlo? Estrategias, o sea, cómo implementar, de que no solo nos vamos a centrar a una sola persona, ¿no? Tenemos que irle campechaneando, porque pues sí, o sea, literalmente sí, es lo que vamos a hacer, porque pues no todos van a tener pues la misma percepción, ¿no? Entonces pues sí tenemos que ir pues ahí viendo eso, porque pues ese es el fin de pues una pedagogía como tal, enseñar. Y pues no se puede enseñar si no todos entienden. Sí. Sería también recuperar algunos conceptos, como bien dices, es la pedagogía, pero ¿en qué medida estas situaciones de aprendizaje y estos métodos pedagógicos son realmente tan beneficiosos para algunos? A veces las circunstancias no permiten como tal que pueda haber tanta diversidad. Ya no tanto por las cuestiones del maestro, sino son cuestiones pues institucionales. El maestro tiene que cumplir pues con programas, tiene que cumplir con horarios. Entonces sería ahí plantear como tal el problema que existe, y como bien lo decíamos, sería de la comunicación. Y recalcando esto, pues todo esto, si lo vemos, converge pues en la práctica. Sí, no, es que realmente vemos que a veces tenemos todo, ¿no? Estrategias, tenemos varias habilidades a lo mejor que ya tenemos, pero a la hora, como dice, a la hora no podemos llevarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que seguir un orden, ¿no? Lo que nos manda a lo mejor la SEP. Entonces realmente no podemos hacer más estrategias como nosotros quisiéramos, y eso también podría ser una limitante, ¿no? Más que nada en la hora de la enseñanza para los alumnos, o poder ocupar más habilidades. Y pues bueno, también podemos denotar que la docente A utilizó el modelo de PASC. ¿Qué quiere decir esto? Que pues básicamente ella se guió más por los instrumentos audiovisuales, porque dejó que estos instrumentos dieran básicamente su clase, ya que ella no hizo una retroalimentación como tal. El modelo nos sugiere que se tienen que dar soluciones a problemas planteados, y esta docente podría decirse que se le dio una solución al problema planteado, pero no fue una solución al 100%, sino nada más fue como un 75% de su capacidad. ¿Por qué? Porque sí dio el tema de una manera pues correcta, pero no lo desarrolló de una manera bien, porque los alumnos se quedaron con muchas dudas. Incluso cuando nosotros dimos pues la práctica, se denotó que los alumnos se quedaron con varias dudas, e incluso algunos no sabían ni de qué rayos estábamos hablando, porque pues no estaba como tal empleado el método aquí de la docente. Más sin en cambio, el docente B, que utilizó el modelo de Gregor, pues sí siguió más que nada por sus instrumentos que él tenía, por su sabiduría, entre comillas, que él ya sabía, y sus conocimientos anteriores para guiarlos a una buena clase a sus niños, ¿no? A sus adolescentes, porque ya son adultos. Ok, pues básicamente vamos a abordar lo que son los modelos educativos, de los cuales los docentes se basan para emplear sus estrategias de conocimiento y emplearlas con los alumnos. Aquí pues vamos a denotar el modelo de Paz, el cual pues nos brinda que es un modelo que se divide en dos corrientes, el holístico y el serialista. El primero nos dicta que implica una solución a los problemas, que lo podemos ver con la docente, que pues a pesar de las dificultades que se le presentaban, pues intentaba dar una solución a sus problemas a su manera. También podemos implicar que pues ella usaba medios audiovisuales, de los cuales pues se apoyaba para darle explicaciones a los planteamientos de los problemas que los alumnos le generaban. También podemos denotar la otra corriente, que sería
El modelo serialista pues sería más que nada la experiencia personal que ya tenía la docente en esa cuestión. Su experiencia personal pues era básicamente sus clases muy repetitivas y pues ella creía que su método sería muy bueno de seguirlo utilizando 1, 2, 5, 10 veces con todos los alumnos, sin tomar en cuenta que pues cada alumno aprende de manera diferente. Esa sería la desventaja que en este caso tendría la docente. También aquí nos muestra que este modelo deja muy poco margen a la imaginación, lo cual decía que pues básicamente sus clases eran repetitivas y aburridas para los alumnos, lo cual no dejaba a los alumnos prestar mucha atención. Sí. Ahí en parte de todos estos del modelo, yo creo que gran parte, o sea, el material estaba bien empleado, ¿no? Estaba bien. Lo que le faltó al docente A es la retroalimentación de parte de él, ¿no? O sea, explicar qué es lo que significaba el tema. O sea, está bien que tenga un poco de apoyo de material, ¿no? Pero gran parte sí tuvo ahí el inconveniente porque no supo explicar lo que significaba todo eso, ¿no? Y es lo que provocó que los alumnos se quedaran en duda, ¿no? O sea, algunos sí los pueden comprender, ¿por qué? Porque resaltan más en la clase, son los más, los que sobresalen, ¿no? Pero hay otros que pues no se quedan atrás. Y es muy difícil que lo comprendan. Y el otro caso, podemos hablar del modelo de Gregor, que es lo que se ve en el caso del docente B, ¿no? Que este modelo nos habla del modo de trabajo y la experiencia, ¿no? Básicamente nos dice que este docente tenía la especialización y aparte tenía la experiencia. Y eso es impresionante, ¿no? Por cómo les imparte un poco de teoría, pero aparte les da las prácticas, ¿no? Y eso es lo interesante de todo esto. Y o sea, el docente B lleva muy bien resaltado este modelo, el modelo de Gregor. Exactamente. Pues, como lo decías, compañero, básicamente igual el modelo de Gregor lo empleó de una muy buena manera el docente B, porque no solamente se llevó a cabo de sus experiencias, sino también se enfocó en el contexto en el cual se estaban desarrollando los alumnos. Es decir, que a pesar de que no contaban con los materiales necesarios, el docente se esforzaba lo suficiente como para crear presentaciones y todo ese tipo de cuestiones para que los alumnos pudieran entender mejor ese tema. Eso es algo muy bueno que la verdad sí se lo sigo admirando al docente. También tenía muy buena habilidad para su fluidez vocal, porque tenía muy buena voz, y también los ademanes que poseía pues sí era muy bueno. También cabe resaltar que él es licenciado en educación, no es como tal pedagogo, pero sí debo de admitir que empleaba las mismas estrategias que la docente A, pero como que le ponían más énfasis a las emociones, y con eso como que se ganaba un poco más a los alumnos, porque al emplear las emociones junto con los alumnos, pues los alumnos se contagiaban de esa motivación que él le transmitía, y eso conllevaba a que ellos imaginaran y expresaran más sus ideales y no estuvieran tan reprimidos como era en el caso de la docente A. Pues sí te estás dando cuenta, o sea, así como está fluyendo nuestra plática, pues ya encontramos con que la problemática como tal, ¿no? Que en este caso pues es favorecer la comunicación en el aula, o sea, porque pues bien lo tenemos sabido y lo acabas de decir tal cual. El maestro pues sabía de qué manera llegar a los alumnos, cómo relacionarse con ellos, y pues sí, no hacer de menos las emociones, ¿no? Porque pues eso también influye, es muy válido que pues se integren estas dentro del aula, ¿no? También cabe destacar la interacción grupal, como dijiste, pues el maestro empleaba pues métodos para pues de que de esta manera pues sus alumnos pues fueran interactuando entre ellos o interactuando pues en su manera de trabajar, ¿no? Saliendo un poco de la rutina, porque pues también, incluso hasta nosotros que somos universitarios, pues de vez en cuando nos gusta salir de la rutina, porque pues sí, mucha teoría pues llega a un punto donde como que nada más pues es mucha información y te saturas, entonces pues igual todos pues necesitamos como que ese desestrés. Y pues ya de ahí va la comunicación afectiva, de nunca pues descalificarlas con las acciones de la otra persona, o sea, hacerlo efectivo, tampoco es así como de, oh, muy bien, saliste muy bien y el niño sacó un 5, ¿no? Pero pues, o sea, pero pues sí tener esa parte de comunicarnos de manera bien, sin miedo, ¿no? Es algo que hemos estado viendo ahorita, de que pues igual
antes sí como creíamos de que la comunicación que tiene que ver, ¿no? Que tiene que ver que yo me sienta así, estoy dando clases, pero no, o sea, es algo que inconscientemente pues queda en ellos, ¿no? Porque igual y nosotros lo vemos en un maestro de que si llega y se sienta así, vamos a decir, el profe ni tiene ganas de dar clases y nos ponemos a echar relajo. Sin embargo, si vemos que el maestro llega y empieza o se para y se está moviendo por el aula, pues nosotros como, nosotros así como que ya nos quedamos así de quietos, ¿no? De que pues mostramos igual ese interés ante pues la clase. Sí. Yo considero pues en esta parte que más que nada la docente A le costaba, ¿no? Se enfocaba con el modelo de paz, ¿no? Pero realmente le costaba llevar al objetivo. Nada más presentaba diapositivas, como que los llenaba simplemente de información y de ahí no basaba a cómo realmente les transmitía esa información, ¿no? Nada más les llenaba y a copiar o nada más de ahí. Realmente no había una retroalimentación que les favoreciera y creo que más que nada esa era la parte que no le hacía que los alumnos entendieran y para que realmente no se pudieran aburrir. Sí. Esto que acabas de mencionar, yo lo puedo relacionar, ¿no? Lo mismo me pasó, ¿no? Igual, pues podríamos decirse que utilicé este modelo de PASC, pero más sin embargo yo lo utilicé, empleé mi material, y aparte de bombardear a los niños con esta información, y yo hice una retroalimentación. Y después de mi retroalimentación los niños me dieron otra retroalimentación y eso fue lo que hizo que la clase fuera interesante, llamativa y que les diera otro impacto a los niños, ¿no? Que se pusieran en modo serio, por así decirlo, y igual comprendieran muy bien este tema, ¿no? Aparte de lo que acabas de decir, yo creo que es el entusiasmo y el porte que tengas tú como docente, ¿no? Sin embargo, yo no llegué tan entusiasmado, pero sí llegué con mi iniciativa de querer enseñar, ¿no? Tenía la disposición, ¿no? Y la iniciativa más que nada. Y eso igual lo podemos relacionar mucho con el lenguaje verbal y no verbal, porque técnicamente al tener un lenguaje verbal, pues ¿qué sucede? Tienes una buena comunicación con los alumnos y esto hace que tengas una buena fluidez de acuerdo a tu tema. Y sobre todo si lo dominas, pues ¿qué vas a conseguir? Que los alumnos te comprendan. Este era el caso del docente B. Y ya en el caso de la docente A, su porte pues era un poco más como que hogareño, sí te transmitió una vibra como de confianza, pero básicamente al dar su clase como que no la daba de una manera muy adecuada, pero pues sí se emocionaba, bueno, algunos lo intentaban dar de una manera correcta su clase. Ya de acuerdo de la vestimenta del docente B, debo de admitir que pues siempre iba muy bien presentado, iba pues bien vestido, siempre iba con su porte y eso como que pues hacía que los alumnos le tuvieran un cierto grado de respeto y respetaran al docente y le hicieran caso de acuerdo a su clase. La voz. La voz. Su porte, ¿no? Su vestimenta mostraba de que va, o sea, enfocado, ¿no? Que va a dar clases y que quiere que aprenda. Yo creo que ese problema del caso A, el del docente, es una transmisión como que de ánimo, ¿no? O sea, si tú ves que el docente viene y se sienta así, o está con el celular, o está perdiendo el tiempo en otras cosas y no pone atención a la clase, yo creo que a los niños también les transmite ese aburrimiento, ¿no? Ya sé que a los niños pues, les da igual escuchar o poner atención a la clase, ¿no? Y aparte, pues, si no, la clase no es buena, pues, peor, ¿no? Rogelio, ¿tú qué experiencia tuviste con tus alumnos? Son muy parecidas realmente, sin embargo considero que sí debemos recalcar la importancia de la comunicación efectiva, es decir, en qué medida el éxito de los proyectos realmente está influenciado no solamente por la transmisión de la información, sino en la manera en la que esto se comunica y los objetivos que tiene. Como nos dicen, pues son dos formas muy distintas de emplear pues todas estas acciones pedagógicas, pero también son pues van enfocadas a componentes muy distintos. Nos comentas que la docente A da pues toda esta temática de filosofía, mientras que el docente B da pues toda esta temática de primeros auxilios, ¿no? Revisando el plan curricular de la SEP, pues si revisamos, los componentes están más enfocados en ser reflexivos, en analizar, en pensar. Sin embargo, para la clase de primeros auxilios
sí tiene una parte más práctica. En todo caso sería cuestionarlas en que no está mal usar cierto método u otro, sino la forma en la que este va encaminado. Son diferentes clases, entonces la metodología no va a ser igual, porque debe de ir encaminada a cierto propósito, y en todo caso sería pues potencializar todas estas habilidades y todas estas capacidades para que pues el aprendizaje y la retroalimentación se pueda dar de una manera más eficaz. Sí. Pero bueno, es como dices, ¿no? La metodología, pero en este caso, pues nosotras como que vimos más la parte de la comunicación, porque es retomando el tema pues del lenguaje verbal, no verbal, la manera de expresarse, la expresión pues ya oral, pues como que sí a veces era deficiente en cierta parte, ¿no? Porque si algo nos dijo, bueno, fue un tip que nos dio pues un docente en la institución, fue el modular nuestra voz, ¿no? Por ejemplo, cuando ven que los niños ya, o bueno, en este caso era que los adolescentes pues ya se empiezan a distraer, empiezan pues ya incluso a cabecearse, como que subía el tono de voz y ya los otros así como de que, ¿ahora qué pasó? Y sin embargo, pues mientras los chicos estuvieran tranquilos, pues mantenía un volumen de voz tenue, ¿no? Porque pues igual si se la pasaba hablando alto, pues era desgastante tanto para él, y pues los alumnos dirían así como de, ¿y a qué le pasa, no? ¿Por qué grita? Porque pues sí, incluso nosotros lo vemos, si nos hablan fuerte mucho tiempo, pues ¿por qué está gritando? Pero pues eran cositas así. También está la parte de pues la interacción, ¿no? El cómo pues él sí interactuaba con el grupo, incluso realmente pues había preguntas que pues eran fuera de los temas que el profesor B abordaba, pero las respondía, o sea, no las hacía de menos o no los ignoraba, ¿no? Él trataba como que de cubrir esas dudas. Sin embargo, con la docente A, cuando ellos pues hacían como que pues alguna pregunta, había veces que ella misma se envolvía. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, en la comunicación. O sea, yo creo pues no tenía como que una buena manera de comunicarse, entonces ella solita terminaba enredándose, y pues no era de que ella sola, sino que en vez de aclarar esas dudas, pues terminaba confundiéndolos más. Y pues también decían, ¿no? De la comunicación efectiva es el cómo lo dices y la postura que tienes, porque igual tampoco puedes pararte frente pues a los alumnos y hablar así tú lo sepas y lo tengas bien reafirmado y tengas varias fuentes de consulta, como que decirlo dudando, ¿no? Porque pues igual los alumnos se quedan así como de, el profe ni sabe. Entonces pues hasta eso tiene que haber seguridad, y es algo que pues sí noté pues durante las observaciones con la docente A, porque a veces había veces donde ella como que dudaba y preguntaba a los alumnos. Entonces pues si los alumnos están siendo introducidos en este tema así como de, pues sí, ¿no? Y sin embargo con el docente B pues él aseguraba las cosas, ¿no? Era pues una voz firme, igual la postura firme, porque pues vuelvo a lo mismo, si no se tiene esa seguridad al comunicarse, pues ellos igual pues como que no lo toman en serio. Entonces pues todas estas cosas son lo que tenemos que tener en cuenta, más que nada de cómo darles esa pues solución a los demás, ¿no? Más que nada pues darles pues las herramientas para que pues ellos igual lo vayan implementando, porque pues a fin de cuentas esa es la conclusión de este proyecto, que pues se tenga pues una solución para que pues sea bien recibido el conocimiento, porque pues de nada sirve que nosotros nos estemos aquí rompiendo la cabeza, investigando, buscando teorías, indagando en nuestras observaciones, haciendo análisis, y pues no vamos a aplicar lo obtenido, y pues mucho menos lo vamos a compartir. Entonces esto es un ganar-ganar, ganamos nosotros pues el conocimiento, y pues también los demás que esperamos pues escuchen nuestro podcast, pues ganen pues esa información, ¿no? Más que nada que les sea relevante y pues la tomen como una buena herramienta pues para sus clases. Su mejoramiento, ¿no? Es que si lo vemos a lo que nos vas diciendo, esta parte más que nada de cuando retroalimenta, podemos ver en el docente A que lo que hace realmente en la comunicación que tiene con sus alumnos a la hora de ver, ¿no?, sus aprendizajes,
como que hace esta parte de que la comunicación, en vez de aceptarla, la rechaza. ¿Y qué hace? Realmente vuelve a repetirlo de tanta información que lo recapta y ya ahí se queda en esta parte. Pero lo sorprendente del otro docente, el docente B, podemos apreciar que, como lo dice, para empezar lo dice con seriedad, ¿no? Y de una manera firme. Y más que nada esta manera de que acepta la comunicación con sus alumnos en la hora de que si le preguntan, porque realmente cuando tenemos nuevo conocimiento surge curiosidad de, a ver, profesor, ¿dónde lo vemos, no? ¿Y para qué me sirve? Es lo principal, ¿para qué me sirve a mí como estudiante? Porque realmente a veces vemos muchas cosas y nos intriga, ¿no? ¿Esto para qué lo voy a ver? Y lo que me encanta del profesor es que acepta la comunicación, les explica. Eso más que nada les explica, ¿no? ¿Dónde lo vas a ver? ¿Cómo lo podemos observar en diferentes escenarios? Y darle una solución. Y pues bueno, igual aquí podemos abordar los estilos de aprendizaje. Yo pude notar en la docente A que ella utilizó un estilo de aprendizaje reflexivo, porque su materia, al ser filosofía, pues intentaba que los alumnos se quedaran con algún tipo de enseñanza, ¿no? Les leía tal vez algunas partes de los autores de Sócrates, Aristóteles y Platón, y les hacía preguntas a los alumnos, haciéndolos reflexionar de acuerdo a su estilo de vida actual con el estilo de vida que se tenía hace mucho tiempo. Aquí podría decir que no se llevó tal vez al 100% pues a cabo el estilo de aprendizaje reflexivo, pero pues al menos lo intentó y pues a mi parecer pues sí lo hizo bien, porque al menos dejó a los alumnos reflexionando esa parte. En cambio pues el docente B utilizó un estilo teórico. Él sí se basó en la teoría porque básicamente al hacer primeros auxilios no podía dar información al azar, o sea, tenía que ser fundamentada y estructurada para que los alumnos comprendieran. Pero el docente les explicaba y dejaba que los alumnos por sí mismos investigaran más y ellos se quedaran con esa duda, con esa espinita, para que ellos mismos siguieran buscando, reflexionando. Incluso aplicó lo que mencionabas hace rato, compañero, acerca del andamiaje de Vygotsky, el cual pues entre veces en compañeros se ayudaban, como por ejemplo las respiraciones o la RCP, pues ellos lo hacían en parejas para llevar a cabo esa retroalimentación de que sí estaban haciendo un buen trabajo y de que sí podrían llevar a cabo un buen RCP. Aquí también pues es muy buena opción esa, porque así orienta a los alumnos a buscar ellos mismos la información y no quedarse solamente con lo que el docente les establece, sino que buscan en otros lados, ya entre sus compañeros, entre otros profesores inclusive, y llevan a cabo esta práctica que incluso en un futuro podría salvar vidas de algunas personas. Se puede decir que ante todo esto los niños, bueno, los estudiantes llevaban a cabo un aprendizaje por descubrimiento, ¿no? Sí. Es por eso que pues como que todo esto pues lo vamos encaminando, ¿no? Ya encontramos el hilito de dónde tirar, porque pues, o sea, está bien, no se descalifica el andamiaje, pero pues también el profesor pues tiene que tener pues como que esa parte de una buena didáctica, ¿no? Saber manejar su clase, saber emplear pues las herramientas que les son otorgadas y sobre todo pues tener una buena impartición del conocimiento, o sea que pues no solo sean palabras al aire, sino que pues los demás pues se lleven ese conocimiento pues porque pues en algún momento de su vida pues lo pueden ocupar. Depende, como se mencionaba pues a veces y siempre diálogos, de que pues depende del área donde se vayan a desarrollar, ¿no? Porque pues ahí es donde pueden aplicar pues todo ese conocimiento adquirido, entonces pues que no solo sean pues palabras en vano. Y como que dejas también, me encanta esa parte porque dejas ves que después de haber aprendido varias cosas, te das cuenta que realmente les gustó la clase y les dejas esta espinita, ¿no? De querer investigar más, de descubrir. Sabes que ahí la educación, o sea, tu clase estuvo muy bien y realmente les da por investigar más, no que nada más reciban el conocimiento y ahí se estanca, porque realmente si se estanca ya no va a favorecer a que investiguen, a que indaguen y después les ayude para el futuro. ¿Está? Y de ahí cómo nos sirve más que nada. Sí, pues esto lo que acabas de comentar es interesante, ¿no? Porque esta información que el docente B le brinda a los estudiantes,
no solo se la quedan para ellos mismos, sino que lo pueden llevar a la práctica, y no solo llevarlo a la práctica con sus compañeritos de su salón, ¿no? También lo pueden llevar con sus amigos fuera de clase, con su familia, y eso es lo interesante, lo bonito de la práctica. ¿Por qué? Porque te lo quedas para siempre, y no solo te quedas como teoría, ¿no? De que va a pasar el tiempo y quizás se te va a olvidar o lo vas a recordar, más sin en cambio si lo llevas en teoría pues lo puedes practicar. O sea, es algo básico, pero es algo necesario para la continuidad de nuestra vida, ¿no? Nadie sabe lo que nos pueda llegar a pasar tiempo después. Quizás eso que nos enseñaron nos pueda servir, ¿no? Pues sí, es como lo veíamos con el andamiaje, ¿no? De que pues entre alumnos se da, pero pues así como mencionabas, tal cual lo dijiste, pues no solo es entre alumnos, porque pues es como nosotros, ¿no? Lo que vimos en, no sé, la materia de didáctica o las cosas que hemos visto con los profesores, pues se nos van quedando, y son cosas que pues quizás nosotros fuimos implementando en en nuestra semana de prácticas durante nuestras observaciones, ¿no? Son pues aprendizajes que no se quedan varados y pues siguen más allá, ¿no? O sea, como que no dejamos que se estanque ese conocimiento, o sea, nosotros lo vamos pues desenvolviendo de esa manera que pues esperamos siga siendo transmitido, porque pues qué chiste tendría que pues se quede varado, ¿no? Sí. Es un enfoque muy constructivista, como que comentan, ¿no? Es algo, pues, sí sería muy interesante de ver, sobre todo la forma en la que este conocimiento se vuelve un conocimiento significativo en el momento en el que realmente los alumnos aprenden toda esta información y la interiorizan, ¿no? Pues sí, sería muy interesante. Igual pues las posibles soluciones que le podríamos dar a estos aspectos, en el caso de la docente A sería pues un mejoramiento en su fluidez, ya que debido a ello pues los alumnos no logran captar con suficiencia pues la clase de la docente. Aquí se le podría pues mencionar este tema, y una posible solución que se le podría dar en el caso de la docente A pues es una estructuración en su planeación, porque básicamente podemos denotar que sí llevaba su planeación, pero al observarla no llevaba los puntos como tal, solamente los llevaba la y se va, y que sea pues lo que el alumno pueda hacer. Básicamente el alumno, al no estar muy interesado en su materia debido a que la docente no le ponía ese entusiasmo, pues básicamente de él no nacía la opción de investigar o de abordar más el tema, simplemente se quedaba con lo que le decía la docente y hasta ahí. Ahí se le podría hacer una recomendación a la docente de que pues estructure de una manera mejor su planeación, que busque otros medios por los cuales impartir su clase, no solamente con medios audiovisuales como en este caso los videos, sino métodos más estratégicos como dinámicas, o incluso pues usar dibujos, figuras, obras de teatro, lo cual sería algo muy bueno para los alumnos porque sería una representación de lo que se vivía en la época de Sócrates y sus ideales, y llevarlos a la época actual. Ya en el caso del docente B, la única recomendación o la única clase que se le podría dar sería que utilice otros medios también, y no solamente presentaciones de PowerPoint, también que utilice pues más dinámicas, que sea un poco más dinámico e hiperactivo con los alumnos para que ellos también pues aborden de una manera más entretenida el tema y no piensen que si hacen mal pues alguna cosa pues puede resultar en una tragedia como la muerte de un paciente, que pues eso sería algo muy grave, ya que pues están estudiando pues primeros auxilios en ese aspecto, sino que también llevarlo a un ámbito más como que directo. Sí abordarle que pues tiene que hacer de una manera correcta el RCP, pero también pues no enfocarlo tanto al miedo, sino que lo haga más por interés, sino que lo haga más por esa importancia de ayudar y de querer salvar una vida. Esa sería una posible solución, pero no sé ustedes igual que podrían abordar en ese punto. Pues una solución ya así muy metida a fondo para el docente es que trabaje mucho en su personalidad como docente, ¿no? Y al trabajar todo eso, que también se meta mucho a fondo en las formas de comunicación, porque todo depende de esta comunicación, ¿no? El cómo es que uno mismo se va a dirigir al salón de clase, al grupo. Si yo me dirijo de una mala manera, pues el grupo no me va a responder igual, me va a responder pues diferente, ¿no? Negativo. Pero más bien en cambio si se dirige con una buena presentación, con una buena acentuación, con un buen porte, todo lo que implica la comunicación, ¿no? Ya sea verbal y no verbal, lo tiene que trabajar mucho, ¿no?
Y en este caso, como lo acabas de mencionar, ¿no? En el docente B, pues está bien lo que está haciendo, pero más sin en cambio no solo se tiene que quedar estancado con esta información que ya maneje, que domina, ¿no? Sino que navegue más a fondo, a profundidad, y que también descubra más tipos de enseñanza y modalidades, ¿no? Para que a los niños no se les salga algo como tradicional, ya por así decirlo, ¿no? Sino que este aprendizaje ya sea más por descubrimiento por él, ¿no? Por saber qué es lo que sigue después de enseñar esto, qué es lo que sigue, ¿no? De una manera considero que los puntos que manejas son muy buenos, ¿no? Además de esto podemos decir que una implementación que podrían hacer entre estos docentes es no nada más quedarse en un solo modelo, ¿no? En que prácticamente te caractericen como el docente que siempre pone diapositivas, porque realmente para los alumnos esto se vuelve algo tradicional, ¿no? Y ya sabes, este profe llega y me pone diapositivas y realmente ahí se queda, ¿no? Hay que como que hacer esta diversidad, esta implementación entre diferentes manejos de modelos, ¿no? Que sepan tanto el docente A y el docente B manejar diferentes modelos para que más que nada sus clases sean muy diversas y no se queden algo estancado y cotidiano. Sí. Pues coincido contigo, en cuyo caso sería pues replantear y pues plantear bien la secuencia de esta planeación, porque ahí convergen tanto las estrategias, la forma de la comunicación y los instrumentos que utiliza el docente. Si nosotros revisamos pues los aprendizajes clave, incluso nos da pues algunas sugerencias, ¿no? Y sería partir de eso, partir de qué estrategias pueden favorecer la comunicación, qué instrumentos pueden ser utilizados en alumnos para pues favorecer no solamente la comunicación entre alumnos docentes, sino también la participación grupal para pues encaminar esta comunicación a ser una comunicación pues efectiva. Más que nada es meterte, ¿no? Indagar realmente como docente, observar realmente de qué es el tema, indagarlo anteriormente para poder establecer un modelo en el cual nos va a favorecer, ¿no? Para que la clase sea efectiva. Y creo que también nosotros como futuros docentes sería algo muy importante que tengamos en claro este punto, ya que pues no tenemos que ser repetitivos del modelo educativo que se está planteando hoy en día, sino que tenemos que hacer o implementar más estrategias nosotros mismos en nuestras aulas para que los alumnos no se queden solamente con, como tú bien lo dices, que te recuerden por el docente que siempre pone diapositivas, sino que verdaderamente tú llegues a un salón y hasta los alumnos se pongan contentos de verte porque saben que van a aprender contigo y no solamente vas a llegar y los vas a hacer dormir en su clase. O sea, eso igual es algo muy importante para nosotros, para que así en un futuro podamos implementar esta información en un aula y posteriormente crear un nuevo conocimiento en los alumnos y no se queden siempre con lo mismo, sino que evolucionen ese conocimiento. Eso es algo muy importante y muy bueno que tocaste. Yo creo que también pues aquí es donde ya entraría el aprendizaje significativo, pues tal cual lo mencionaba Ausubel, ¿no? Donde pues ya se tiene que asociar la información nueva con la que ya poseemos. En este caso sería en cuestión del docente, o sea, pues no sé, de alguna manera pues que se implementen los talleres de comunicación, porque o sea hasta donde pues sabemos se les imparten de talleres de, pues no sé, cómo manejar las horas, las materias, pues cómo desenvolverse en la clase, pero no de manera, no en el aspecto de comunicación, ¿no? De que el lenguaje corporal, verbal, incluso hasta la manera de vestir, porque bien sabemos que pues son estereotipos, pero eso habla mucho de pues nuestra persona. Sí. Entonces pues aquí siento que entra más el aprendizaje significativo, porque pues tienen que relacionar esa parte, ¿no? Dejar atrás pues como que su escuela vieja o pues sí, escuela tradicional, y pues adaptarse a los cambios, porque pues la sociedad va cambiando y con ella pues nosotros. Entonces pues tenemos que ser pues más accesibles en cuanto a esto, y pues también nosotros cediendo para que pues se nos brinden las herramientas necesarias y pues de esta manera pues siga existiendo
pues una buena obtención de conocimiento, porque pues es como se ha venido repitiendo muchas veces durante este tiempo, de que pues de nada sirve que nos matemos vaciando información o buscando de mil y un fuentes si no sabemos cómo transmitir, si no sabemos cómo comunicarnos, si vamos a decir una cosa y nuestro cuerpo va a decir que no. Por ejemplo, no sé, como pasaba en los capítulos del Chavo del Ocho, ¿no? Donde decía sí y cositas así. Entonces pues son cosas que sí tenemos que pues ir checando, ¿no? Pues repito, siento que el aprendizaje significativo pues es algo que deberíamos tomar muy en cuenta y no solo tomarlo de que como ay no, ya van a dar otro curso a los profes, ay ya tenemos puente, tenemos día libre, ¿no? Sino pues tomarlo realmente como lo que es, porque pues nosotros vamos para docentes, entonces pues bien o mal, no quiero ser, al menos yo, no quiero ser esa que me digan, es que la maestra ni enseña, es que la maestra ni sabe. Yo quiero que digan, no, pues la clase de la maestra pues estuvo interesante, ¿no? Me llevo algo y lo comparto, porque pues a fin de cuentas de eso se trata. Muchos dicen que a la escuela uno va a aprender, pero realmente no, o sea sí, pero no. Realmente pues vas como que a complementarte, ¿no? A interactuar, a saber que te van a brindar las herramientas, pero no es como que te vayan a dar todo, ¿no? Peladito a la boca. Sí. Igual pues yo pienso que, como bien lo habíamos mencionado en anteriores ocasiones, hay que quedarnos en el recuerdo de los alumnos como el maestro buena onda que sí te enseñaba bien, y no como el maestro malo que nada más llegaba, te regañaba por no llevar tal vez una tarea, o dormirte porque pues su clase estaba aburrida. O sea, no hay que ser ese maestro, porque pues técnicamente está en el docente el aprendizaje del alumno. También está en el alumno que ponga atención verdaderamente en el docente y que se lleve ese conocimiento de él, porque por algo está el docente en la parte de enfrente. Pero yo pienso que es un trabajo equitativo. El docente da, el alumno recibe, pero el alumno también tiene que dar para que el docente igual se motive y cree buenas estrategias de enseñanza para que el alumno siga aprendiendo y siga fomentando ese conocimiento. Pues analizar ese tipo de temas es interesante, ¿no? Porque de aquí agarramos puntos a no querer ser o querer repetir este tipo de enseñanza, ¿no? Y pues para más adelante a esto es lo que nos vamos a dedicar, y bien como lo dice el tema de la escuela, ¿no? Estamos aquí para educar y para transformar, ¿no? Creo que eso es todo. Yo creo que me quedo más que nada con una frase que apenas no tiene mucho que salió mucho en las redes, en la de que menciona, ¿no? Sé el maestro o el profesor que tú necesitas, ¿no? Porque a lo mejor nosotros cuando estábamos más pequeños en la primaria nos causaban muchas dudas, muchos temas nuevos para nosotros, ¿no? Y que nos decían, ¿sabes qué? Pues se terminó la clase y ya. Sino que pues, me quedo con esa frase de ser el maestro que tú necesitas, no más que nada. Pues sí, y también generar ese ambiente de confianza, porque pues de nada sirve que tú implementes muy buenas técnicas y todo si pues no les vas a dar la confianza de preguntar. Yo tuve un profesor que luego nos decía, más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Entonces pues es como mencionábamos, retomando el ejemplo del docente B, así tengan 1001 preguntas, respondérselas. Obviamente tampoco pues perder el hilo de la clase, ¿no? Porque si no después ya se lo van a agarrar los chicos así como de, no, vamos a hacerle varias preguntas para que nos platique su vida. Porque, de carrilla, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, pero pues sí responderle pues sus dudas lo más que se pueda, y lo que pues ya no se puede pues decirles así como de, ok, si quieres investigamos, ¿no? Te ayudo, o sea, darle esa confianza, porque pues también se trata de eso, ¿no? Bueno, yo siento que como docentes pues igual es ayudar, incluso fuera de la escuela, pues un apoyo extra pues no estaría mal. Obviamente tampoco pasarle las tareas, subir las calificaciones, ¿no? Pero eso apoyar. Ya, apoyar, o sea, un apoyo para que pues tengan dudas resueltas y pues digan, es que el profe, si yo sé, o si yo tengo pues un buen entendimiento de este tema es porque pues el profe me ayudó, ¿no? Cositas así. Entonces pues igual es darles esa confianza para que pues ellos se vayan desenvolviendo, porque pues tampoco sirve de nada pues tenerlos ahí todos tímidos y que no hablen, ¿no? Sin expresarse. Sí, pues en todo caso sería implementar nuevas técnicas y, como dice, pues milagros, ¿no? Crear un ambiente de confianza donde los alumnos puedan
comunicarse, no solamente en temas pues relacionados a la asignatura, sino también en contenidos más sociales, más afectivos, que vayan encaminados pues a una retroalimentación sana, a una retroalimentación pues esperada, en cuyo caso sería aprender a desaprender por parte del docente, en que a veces ciertas técnicas no son favorables y no van a permitir lograr los objetivos que uno se proponga, por lo cual se debe de cambiar. Y ya pues para finalizar solamente hay que tener en cuenta y la idea clara de que la educación no solamente viene de la escuela sino también de la casa. Los docentes no solamente tienen que hacer todo el trabajo solos, sino también tienen que tener el apoyo de los padres de familia. Si se tiene el apoyo tanto de padres de familia como del docente, va a haber una equidad, lo cual le va a llevar al alumno un buen conocimiento y una buena praxis después de todo ese conocimiento que adquirió durante tantos años de escuela. También pues es algo muy padre estar aquí conviviendo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias por su participación, compañero Rogelio, Milagros, José Luis y Nicolás. Muchas gracias por su atención y por su participación. Más que nada, fue un gusto estar aquí con ustedes compartiendo las ideas. Y pues bueno, eso fue todo por el día de hoy. Les espero y les haya gustado pues, a los compañeros que nos estén viendo ahí en el salón. Y pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias.